Espacios, un estilo positivo de vivir, con Patricia Bloom. Como siempre digo, amigos, para mí es un gusto desde Santiago de Chile. En esta oportunidad estoy con una de las maravillas para mí, muy honestamente. Yo siempre hago una introducción, el señor Emilio Lovera. Para mí, que su mamá y su papá estaban en ese momento de la concepción, ellos estaban pensando en la felicidad, en el talento, en algo tan difícil como es el humor. El señor Emilio, prácticamente, él me comentaba hace poco que nosotros nos reunimos en Caracas, Venezuela, y su talento lo lleva en la sangre. Entonces, este programa yo quiero dignificar lo que es el humor, algo que no es nada de fácil, para que ustedes vayan entendiendo e ingresando a un mundo, a su espacio. Señor Emilio, dale las gracias por estar en espacio, como el humor. Todo lo que implica el humor, yo por ahí leí que para usted la felicidad es la risa. Entonces, hablar en humor, sentir... Mire, yo cuando lo conocí a usted, me vino toda esa imagen, ¿no? De Radio Rochela, su personaje que usted tiene, bueno, un talento en esa voz, pero a la vez le vi esa disciplina, esa autodisciplina, una seriedad que dije, qué constante. Háblenos un poquito de eso y bienvenido a su programa Espacios. Muchísimas gracias, Patricia, muy amable en tomarme en cuenta para tu entrevista y gracias por los conceptos también emitidos. Es muy grato, ¿verdad? Oírlo, no porque lo inflen a uno, sino porque sabes que eres una buena amiga. El caso de la disciplina fue formada por el elenco del programa más antiguo de humor que hubo en Venezuela, solo cerrado por el extinto presidente Chávez, quien, pues como todo autoritario, pues no soportaba la comedia, no soportaba el humor. Entonces lo cerró. Pero antes de morir nuestro programa, él tenía aproximadamente 48 años al aire el mismo día, a la misma hora. Y esto fue prácticamente un récord, no tanto por la duración en años, sino porque haya sido tan constante en su horario. Luego, la disciplina fue por los viejos actores, por los viejos artistas que trabajaron en ese programa. Ellos me enseñaron a mí, no había academias de humor, no había academias que enseñaran a hacer reír a la gente, solo de arte dramático, y ellos mismos no las recomendaban porque limitaban mucho la improvisación, que era una de las cosas que se explotaba en ese programa, la sorpresa, la improvisación, la salida de la capacidad de relación que tuviera el humorista para hacer reír a la gente. Entonces, por eso es que yo tomo muy en serio la profesión. Trato de que todos los espectáculos sean efectivos, sean agradables para la gente y que lo recuerden y que tengan ganas de volver. No, y sabe que a las personas, sobre todo, no lo digo porque pienso que la fama y el éxito es el producto de esto, lo que usted habló ahora, ¿no? La autodisciplina, el talento, porque usted, en el buen sentido lo digo, no solamente lo tuvo, también lo tuvo que ir descubriendo poco a poco, esas tonalidades que usted hace, el modulación, el dicción, la creatividad, o sea, el llenarse, ¿no? Y las personas ven el humor como algo tan simple y no es la palabra, pero no es que sea complicado, pero sí es difícil, difícil buscar cómo que hacer reír, porque las cosas salen de manera natural, ¿no? Yo estuve viendo que por lo menos, imagínense, 1900 años antes de Cristo se dice, según lo que estaba en la historia, fue el primer chiste, o sea, algo pensado, ¿no? Y esas raíces mundiales, globales, Latinoamérica, me gustaría que nos ponga un poco en contexto cómo eso influye, porque uno se sincroniza colectivamente con nuestras idiosincrasias. Bueno, yo pienso que el humor es mucho más antiguo que eso, porque no solamente el chiste como herramienta, hay muchas otras herramientas humorísticas que tengan o no un chiste, pueden hacer reír. Por ejemplo, yo pienso que es más antigua la imitación.
el humor por imitación o por comparación o por contraste, de cualquier forma se puede llamar. La caricatura es también algo bastante más antiguo que el chiste. Y cuando hablo de caricatura no hablo del dibujo en sí, sino la caracterización de otro personaje, de un animal o de algo. El mimo, por ejemplo, que no necesita hablar, podía hacer reír mucho solamente caracterizando personajes de la vida común que la gente conocía. Y esto es muy antiguo. Ahora, en el humorista, antiguamente se exigían ciertos parámetros para darle trabajo, por ejemplo, para ponerlo a trabajar en algún programa de radio o en algún programa de televisión o darle oportunidad de hacer una obra de comedia. El humorista tenía que mostrar ciertas cualidades que hoy en día no las necesita para trabajar. Esta modernización que nos aceleró la pandemia y que vino con todas las cuestiones tecnológicas, hizo que mucha gente se sintiera humorista sin tener ninguna calificación para ello. La popularización del stand-up comedy, que es uno de los géneros, yo diría que más difíciles, porque se necesita tener no solamente un poder de observación, sino un poder de catalización de esta observación, de traducción, para que la gente entendiera qué es lo que tú habías captado, cuál era la identificación de esa situación de comedia que todo el mundo había visto, pero ninguno se había atrevido a catalizar y reproducirla ante el público y que todo el mundo entendiera. Para esto no se necesitaba ser un imitador o ser un chistólogo o ser un caracterizador. Para esto solo se necesita esta parte de la inteligencia. Entonces, digamos que son de manera, diversa los métodos que utilizan los humoristas para hacer reír, para vivir de esto. Todo aquel que tiene adicionalmente a la capacidad de identificar situaciones graciosas, la capacidad de imitar, por ejemplo, enriquece ese discurso. El que tenga capacidad de imitar acentos, el que tenga capacidad de hacer ruidos especiales, el que tenga capacidad de bailar o de expresar con su cuerpo también, tal como lo hace él mismo, las situaciones, también va a lograrlo. Y de hecho, estas capacidades te hacen automáticamente un poquito más universal. Sí, venimos de un maestro. Sí, disculpa que lo interrumpa porque yo vi que es el comportamiento humano. O sea, es un talento. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de estar hablando en Caracas, Venezuela, con el señor Emilio, de verdad, yo noté que el nivel que ustedes tienen que estar instruidos todo el tiempo, ver cómo está el día a día, en cada época, en cada mes, cómo va la parte, estilo sociólogo, vamos a llamarlo así, ¿no? En el buen sentido, ver ese comportamiento humano, las diferenciaciones para de verdad conectar con la gente, ¿no? Claro, no nos damos cuenta, pero hacemos un estudio sociológico. Nosotros obtenemos un producto de tanta experiencia conociendo personas, oyéndolas, viendo dónde coincide, cuál es el lugar común de las personas frente a determinadas situaciones. Y de ahí se saca una rutina, de ahí se saca una experiencia que si se la das a la gente se va a reconocer y va a reírse mucho. Sí, de por sí yo le puse que para mí el humor es el lenguaje universal, como el amor. Yo conozco que en su momento del programa irán a salir parejas que hablan dos idiomas diferentes, pero el amor los unificó. Era impresionante, ¿no? Ver cómo el humor, en este caso, es un lenguaje universal y estamos dentro de lo que es Latinoamérica. El castellano. Bueno, siempre se dice, hay dos cosas que nos unen mucho. Lo primero es el lenguaje. Decía el gran Arturo Ular Pietri que el segundo idioma en el planeta es el español, porque aunque la mayoría pensaba que el segundo idioma era el mandarín, él había explicado que el mandarín no se entienden los del norte y los del sur en China, porque habían vivido tanto tiempo, es tan antiguo el idioma.
habían vivido tanto tiempo separados que se habían formado unos dialectos completamente diferentes y que no se entendían a pesar de hablar el mismo idioma. El español, en cambio, no. Uno puede entenderse con todos los de habla española en el mundo, con los de Guinea, con los de Argentina, con los de México, con los de España, con los de Canarias, con los de Filipinas. O sea, todo el que habla español se puede entender sin necesidad de hacer un curso de idiomas. Modismos, sí. Modismos, sí. Y es en los modismos donde podemos hacer un poquito más difícil la comprensión. Por eso es que el humor, especialmente, tiene que llenarse un poco de esos modismos. En alguna oportunidad dije que aquella persona que estudiara un idioma podría decir que lo hablaba perfectamente cuando entendiera al humorista local. No, usted o sea, tiene esa toda la debería razón. ser, Sí, esa debería disculpe. ser el acto de grado, ese debería Sí. ser el examen final. Sí, usted tiene toda la razón. A mí me pasa con el inglés, porque uno puede decir, por ejemplo, honey, pero no solamente es miel, también uno lo dice de cariño. O sea, Claro. cada palabra dentro de nuestro castellano tiene una connotación. Entonces yo les decía, yo lo entiendo, pero todavía estoy en la estructura mental de hablarlo, porque cuando lo hablo como periodista, yo voy a la raíz de la palabra, honey, no es decir, pásame la miel, que decirle a usted honey. O sea, son dos cosas para que la Correcto. gente más o menos entre en contexto muy diferente. Ese es un perfecto ejemplo. Ujú. Y aún hay que agregarle los dichos, los refranes, las comparaciones que tiene la gente. El mexicano, por ejemplo, lo llama albures. Y es comparaciones con cosas que no tienen nada que ver con lo que se está conversando, pero quien es mexicano lo entiende perfectamente. Y de hecho son hechos para entender mejor, para hacer más fácil la comprensión. ¿No? Es que una palabra, si usted la empieza a pasar desde México para abajo, la misma palabra, la connotación, por eso es que yo digo, la universalidad del humor, nuestras raíces están así cuando uno escucha ciertas palabras y te conecta cuando eras niño, porque también uno a veces, por ejemplo, aquí en Chile, yo tenía años que no escuchaba el pupo, que es el ombligo, pero años, y de repente me vi así con 5 o 6 años cuando lo escuchaba y la degusté la palabra, aunque usted no lo decía, oye, sí, el ombligo, y tuve toda una connotación, toda una historia. A mí me gustaría, aprovechando estos minutos, a mí me gustaría que dentro de su genialidad, de verdad, a esta edad, no, es que, como le digo, entro en la magia, yo entro en la magia en el espacio. Yo lo comparo mucho a usted, de verdad, con los niveles de Chespirito, créalo. Para mí, dentro del contexto venezolano, nosotros tenemos nuestro humorista a ese nivel de genios que nos llevan a cambiar tan rápido sin una inteligencia artificial, con todo el respeto a la inteligencia artificial, porque usted nos sincroniza. Así que me gustaría que usara alguna palabra, algo que a usted se le ocurra para que baje, ¿no? México, Costa Rica, no todos los países, pues son varios, pero más o menos en esa línea, para que la gente de repente le entremos en eso, como una palabra puede ser diferente dependiendo de la idiosincrasia. ¿Acepta ese reto? Bueno, claro, por supuesto. Déjame ver si entendí, porque tengo una experiencia con una palabra. Pero antes que nada, pupo en Venezuela es maruto. Ya. Maruto. Qué bien, todo lo de uno aprende. Ajá. En Argentina, durante un concurso de humor, yo dije un chiste. Y ya en pleno concurso, prácticamente en las semifinales. Y la gente quedó como si el chiste no hubiera terminado nunca. Entonces me preguntaron, mira, ¿qué pasó? Bueno, el trago en Venezuela, un trago de alcohol, cuando se sirve sin hielo y sin mezcladores, se le llama seco, un trago seco. Así como cuando el vino tinto es seco, por otra razón, el trago de whisky, de ron, si se sirve sin hielo, con hielo es en la roca, pero sin hielo es seco. Y entonces la gente me dice, pero vos decís puro.
O sea, esa palabra. Sí. O sea, yo no podía entender que ni siquiera lo infirieran, que era sin hielo. Pero así sucedió. El público no lo entendió porque no dije puro. Sí, yo creo que ustedes sería bueno que sacaran, y algo, le digo, bien trascendental, un diccionario, porque hablan tanto de los idiomas, entre comillas, pero es caer a la idiosincrasia. Cuando uno va por primera vez a un país, estos días lo hablé con una amiga, uno a la primera, independientemente de que usted sepa el idioma, uno no cae en esa sincronización colectiva, aunque tenga el teléfono, aunque tenga Google Maps. O sea, uno viene a entrar a sincronizar con el ambiente, la idiosincrasia, la cultura, como al tercer día, cuarto día, que uno entre en contexto. Exactamente. Y tenemos una gran diferencia con el humor, o podemos, digamos, traducir la forma de popularizar nuestro discurso como con la música. Es decir, cómo se hacían famosos los cantantes originalmente, a través del disco. Era mucho más fácil enviar un disco a España y que allá lo oyeran, les gustara y lo reprodujeran, que irte tú con tu banda, pagar unos pasajes, una estadía y todo esto para hacer una serie de espectáculos y hacerte conocer tan poco a poco. Necesitabas el disco. Así como para el humorista en alguna época que hizo discos, se popularizó, como Verdaguer, como Coco Legrand, como Álvarez Guedes, como Lelutier, como Montecristo, como Polo Polo. Ellos disfrutaron mucho de la época del disco y del cassette y de su popularización. Ahora, luego de la desaparición de esta industria, actualmente tú tienes que utilizar tus redes sociales, para lo cual parecen ser mucho más adaptados los jóvenes, la facilidad con que manejan los nuevos gadgets y aparatos para lanzar al aire de la red sus cosas. Pueden decidir exactamente qué es lo que quieren decir, pueden decir lo que les dé la gana de decir, pueden grabarlo donde quiera, como quiera, sin permisos, sin vestuario, sin maquillaje y sin nada. Y esto, pues el público decidirá qué es lo que lo hace popular. Nosotros ya a esta edad estamos un poco cansados de haber hecho todo el trabajo de la televisión y ahora tener que empezar de nuevo a hacerlo en redes sociales. Pero mire, ahí le voy a hacer una pausa porque usted dijo algo bien interesante, ¿no? Cómo se encuentran las diferentes etapas, porque para mí estar en el mundo hoy en día, y me lo han preguntado, Patricia, ¿tú tendrías 21 años? Yo le dije no, porque yo me disfruté mi etapa, cada etapa de la vida me la disfruté, como dice usted, artista para todo el mundo. No, a uno le gustan estos, al otro les gustan los otros, igualitos los humoristas, igualitos los actores. O sea, nosotros lo bonito que tenemos una diversidad de gustos, y como antes el nivel de esfuerzo, llamémoslo así, era mucho más complejo. Era mucho más complejo porque ahora la tecnología, como estamos haciendo los dos, no estamos físicamente, pero la tecnología, que es el medio, en este caso el internet, a través de una plataforma, nos está haciendo estar en tiempo real. Lo que pasa es que yo sí estoy grabando el programa porque me parece mucho más entretenido poner algo más bonito al señor Emilio, pero no tanto en vivo. Es por eso pienso sacarlo en estos días. Ahí mismo pasa ahora, nosotros terminamos y va a edición, pero ustedes tenían un grado de esfuerzo, mire, importante, o sea, como que por fin llegué al sitio. Básicamente. Ajá. Sí, cuénteme usted, o sea, yo llegué al sitio, pero después. Ajá, dígame. No, el esfuerzo que se hizo, digamos, fue también en base a la juventud que teníamos, al entusiasmo, a esa fuerza que tiene uno, que no se cansa nunca de hacer cosas. Hoy en día, pues ya uno ve el trabajo que se ha hecho y da como flojera volver a hacer. No, y ustedes se convierten, yo creo que en unos verdaderos diplomáticos, porque el humor, como le digo, no todos dentro del área artística son importantes, pero el humorista es algo como que de la médula espinal de cada uno de nuestros países. Bueno, Latinoamérica es mucho de humor. Sí.
A mí me gustaría que usted me hiciera una diferenciación, porque esa fue la pregunta que le hice. Dentro de X países, porque de verdad yo no me identifico. A mí me parece que el continente americano es una belleza. Yo amo en Latinoamérica y cuando tenga oportunidad voy a terminar de conocerla. Hay países que me faltan. Pero sí me gustaría que dentro de ese bagaje que usted tiene, porque también ha estado de diplomático por el mundo entero, usted ha ido a Europa, baja aquí a Chile, sube y de repente se pasea, no hay que darle una estrella. ¿Qué es lo que usted ha visto que se asemeje mucho? Llamémoslo así, en un extremo que usted dice, mira Patricia, por decirte, en Panamá, Costa Rica y Colombia pasa lo mismo. ¿Algo que usted haya visto le llama la atención? Bueno, desde el punto de vista humorístico. ¿Sí? Ok, está en constante movimiento, ha cambiado. Por ejemplo, antiguamente todo lo andino, de Colombia hacia abajo, Venezuela también tiene 3 estados andinos, sin embargo, no forma gran parte de la población como en estos países, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, que es toda la cordillera andina. Eran fanáticos del chiste. Fanáticos del chiste, siempre, sistemáticamente. De hecho, los humoristas que en alguna oportunidad visitaron Venezuela, la mayoría eran chistólogos. Otros tenían otras propiedades. O sea, hay que hacer sus excepciones gigantescas, como Lelutier, que era probablemente para mí el grupo de humor más importante del mundo, junto con Monty Python, de los ingleses. Pero el gusto por el chiste en la época de los 60 y los 70 era impresionante. Luego, hoy en día, tú vas, por ejemplo, al Perú, a Ecuador y a Colombia, y hay un movimiento en pro de los circuitos de stand-up, donde el desarrollado, el que se desarrolla en el stand-up tiene un nicho, tiene un espacio para trabajar. Siempre ha sido difícil encontrar trabajo para el humorista en vivo, para hacerlo constante y sistemáticamente. El humorista, para trabajar, tiene que planear una gira, planear una promoción, hacer una campaña para poder lograr que la gente vaya a 3, 4, 5 o 10 funciones y el poder vivir de esto, ¿no? El humor, por otra parte, en ciertos niveles ha sido despreciado, y ha sido despreciado por no ser serio. O sea, es una contradicción muy fuerte. Sí, pero es una realidad, ¿no? Es muy bueno lo que usted dice, pero es una realidad. Es una realidad. De hecho, ¿a cuántos humoristas le han dado un Oscar? A ninguno. No, realmente ninguno. A menos que sean Oscar póstumos. Sí, no, y lo importante era, como usted decía, la felicidad va de la mano del humor, cosas simples, reírte de ti mismo. Decía, ay, ni sabía que lo había hecho. O sea, como dice usted, a mí me encantaría que existiera de verdad un Oscar para el humorista, súper importante. Claro, sería genial, porque de hecho te califican como inteligente, dicen que tu humor es perfecto, maravilloso, que el humor te hace pensar, que tú debes haber investigado la psique de la gente, todas estas cosas. Pero no te voy a dar un premio. O sea, no tanto como para darte un premio, no tanto como para nominarte para un premio por una película de comedia. Es decir, se admira mucho la comedia, pero con una doble moral. O sea, te admiro, la disfruto, sueño con eso enormemente, me hace mucha falta, pero no como para darte un premio. O sea, los actores dramáticos siguen mandando en el mundo del cine, por ejemplo, y siguen siendo, de hecho, la gran eficiencia y la gran habilidad que tienen los humoristas es que en el momento que hacen una actuación dramática se ganan un Oscar. Está el ejemplo de Tom Hanks, está el ejemplo de Robin Williams y de muchos otros. Sí, porque era lo que yo le decía en esta conversación tan agradable. Conseguir esa esencia no es igual tener ¿cómo se dice? Una parte de la columna que tener la médula espinal de la columna.
el tener conciencia que a lo mejor hasta usted se pudo sentir mal más de una presentación, pero tenía que pasarse el switch psicológicamente y decir, señores, mi trabajo es hacer humor, hacer que la gente se ría y conectar. A mí me parece súper difícil porque ustedes tienen que conectar con 4 personas, no en la cantidad de personas, pero sino conectar y sincronizar, y en ese momento vamos a poner 100 cabezas, 100 mentes, llevarle el hilo conductor, observar la reacción. Sería bueno que me hablara así como de repente, ok, aquí viene el Emilio Loera, pero de repente Emilio Loera se le olvidó algo, de repente Emilio Loera vio a una de esas chicas que iba en el colegio y un plic, hasta ahí llegó, porque pasan esas cosas, ¿no? Bueno, la experiencia es la que cura todo eso, Ya. Todas esas distracciones y forma una concentración. También la capacidad de retener todas las rutinas en tu mente y seleccionarlas en microsegundos para continuar con tu speech, con tu discurso. Pero sí, efectivamente requiere de mucho tiempo, de mucho estudio, de mucha lectura, de mucha concentración y de mucha práctica. Digamos, yo tuve una época muy, muy buena donde yo tuve donde trabajar, tuve donde probar mi material permanentemente. Me dieron la patente Corso en Radio Caracas Televisión para que yo hiciera los personajes que yo quisiera, y yo decidí cambiarlos anualmente porque yo les decía, los personajes son infinitos, no se acaban nunca. Y ellos decían, no, pero es que este está demasiado bueno, tiene apenas un año, hay que dejarlo. Yo, no, yo lo voy a cambiar. Ustedes me dijeron que yo hiciera lo que yo quisiera, yo voy a cambiarlo. Y resulta que el personaje que venía era aún más popular, era aún más reconocido en el público. Y bueno, esa época la viví yo. Probablemente en el futuro, no lo sé, que haya una red social que una a todo el mundo, como lo hacía la televisión. Hoy en día hay tantas y tantas opciones que ver en internet que uno se las pierde. O sea, un lugar común como para un stand-up es aquella conversación que se repite constantemente entre amigos y que te dicen, ¿no has visto la serie tal? Y yo, no, ¿cómo que no la has visto? No la he visto, ni idea. Sí, vale, si eso es buenísimo, si la ve todo el mundo. Y tú le preguntas a 10 y ninguno la ha visto. Sí. Pero tú has visto una que te gusta y se las dices a esos 10 y ellos tampoco han visto eso. O si dicen, no has visto el podcast de tal persona, no lo he visto. Oye, pero sí, ¿cómo no lo vas a ver? Si es buenísimo, he entrevistado y hay millones de podcasts. Millones de podcasts. O sea, es tan impresionante lo que usted dice, que la parte multicultural, eso por un lado yo digo, es bonito. A mí me preguntan, lo mismo pasa en la comunicación. A mí me han dicho, oye Patricia, pero ¿cómo espacio? De verdad, le digo, es que es un crecimiento orgánico. Yo hice radio 3 años y saqué un programa, este programa era de 11 a 12. Los temas son tan interesantes, miren, si me ponen que la gente, señores, la que me mandó a mí de 7 a 8 de la noche. Yo pensaba que era un programa que iba a salir para Caracas, porque hablaba de el mantenimiento de la salud. En esa época, le estoy hablando en Puerto La Cruz, la meditación, que de broma no me lincha, que yo era loca, para que usted me entienda en el buen sentido. Estoy hablando del año 2004, 2005. Y resulta ser que el usuario, dentro del periodismo es el usuario, ese usuario fue el que me permitió este crecimiento, hoy estar con el señor Emilio Loera en Santiago de Chile, hacer lo mismo, porque es la confianza, es el amor. Yo pienso y lo siento así, que cuando uno entrega, a mí me encantó cuando hablamos la primera vez, señor Emilio, y me gustaría que la gente lo supiera, que usted descubrió su talento en el liceo. Qué cómico, a mí me hubiese encantado verlo usted chiquito haciéndole las voces a los compañeros, y no eso, sino que los compañeros se creían que entraba un profesor. A mí me gustaría que, porque todavía no queda. Claro, no, cuente claro, eso, es que es bonito. Bueno, yo tuve la oportunidad de demostrar que yo podía imitar en el liceo. Habían varias cosas que hacía. Había un reto. Antes del liceo militar, yo estuve en un colegio católico en La Salle, y había un hermano de La Salle que hoy en día es cardenal, que era nuestro profesor guía. Y
cuando había un silencio, un pequeño murmullo y después un estallido de risas, él de espaldas al alumnado, escribiendo en el pizarrón, decía inmediatamente: Lovera, fuera del salón. y él no había oído nada sino el estallido de risa. Pero él reconocía y él me decía: cuando la gente reía de esa forma era porque tú habías dicho algo. Porque cuando los otros payasitos del salón decían sus cosas, el estallido no era ni tan explosivo ni tan largo. Entonces yo me daba cuenta que eras tú. Y yo le decía: ok, sí, fui yo, lo confieso. Pero si yo le digo lo que yo dije y usted se ríe, me deja dentro del salón. Y entonces me decía: a ver, ¿qué dijo? Una de las cosas más graciosas era ver cómo aguantaba la risa el padre frente a todo el alumnado para mantener su posición de seriedad, y casi nunca pudo. Sí, porque ajá, diga. En realidad yo desarrollé un humor que podía basarse en algo, pero no herirlo directamente. No herirlo. O sea, mi idea era que la persona objeto del humor, porque no todo el tiempo eran personas, podían ser situaciones, podía ser grupos de personas, pero si esa persona estaba ahí y estaba en el salón, yo procuraba que hasta a él le diera risa. No, es que mire. Entonces, si le daba risa a la víctima, no había crimen. No, para nada. Mire, nos quedan 3 minutitos, pero antes de terminar, vuelvo y le repito, este es su programa. Usted, un solo WhatsApp. Ya lo invité a la comunidad helénica, porque los helénicos que son los griegos en Chile, señores, ya los invité, porque si no el presidente siempre lo voy a andar medio nombrando. Lo vamos a recibir bailando griego, porque eso es lo multicultural, lo bonito, la universalidad. En mi caso, en este programa, mostrando el brillo de Venezuela, porque Venezuela tiene un brillo y nosotros no debemos permitir que cualquier sombra o cualquier modelo de comunicación nos lleve a lo que no somos. Esta fue la de Venezuela, que yo aprendí con mucho orgullo, una Radio Caracas, que me tocó estar en el Taxista Maracucho, reciencita. A mí en Chile me vieron, estuve con el Taxista Maracucho, haciendo de Argentina, imagínense, a los 17 o 18 años. Yo estudié con Amalia Pérez Díaz, la chilena también. Entonces mostrar estos vínculos de amor y de unión, y que el brillo de Venezuela está en nosotros, y donde estemos tenemos que simplemente llevarlo. Ese es mi concepto, ¿no? Claro, todos los países tienen que hacerlo. Sí, digamos, no quedan 2 una cosa que no debe existir. Ajá, sí, dígame. Pero una cosa que no debe existir es aquella persona que no lleve a su país a donde esté. O sea, digamos, sentir el orgullo de lo que es, de que se es distinto, de que se tienen costumbres, de que se tienen valores y que se tiene una cultura. Eso tiene que llevarlo todo el mundo. Todo el mundo tiene que llevarlo al país que fuere. Yo digo, no todos los cubanos son Fidel Castro, no todos los colombianos son Pablo Escobar Gaviria, no todos los venezolanos somos Chávez ni Maduro. O sea, hay en todas partes de Latinoamérica gente buena, y es mayoría, siempre. Entonces eso hay que entenderlo en principio para no perseguir una meta de odio, ni de desprecio, ni de maltrato. Simplemente hay que saber que, bueno, que hay condiciones adversas en cada país que te obligan a hacer cosas. Pero yo pienso que muchos de los artistas que conocemos en el mundo nunca han dejado de ser quienes son. O sea, yo jamás vi, por ejemplo, a Gómez Bolaño intentar esconder su forma de hablar. O sea, nosotros los venezolanos tuvimos que ir al diccionario mexicano para conocer qué palabra era chanfle y qué significaba una torta de jamón, si las tortas siempre eran dulces, o cómo era posible que hicieran torta de jamón. Pero lo entendimos, y cuando lo entendimos nos reímos. O sea, Lelutier jamás cambió su lunfardo en su discurso. Álvarez Guedes nunca dejó de ser cubanísimo en todos sus chistes. Pero todos nos interesamos en entenderlo, porque decíamos, ¿por qué se ríe tanto la gente en Cuba con este personaje? Porque es muy bueno.
y la vernacularidad, lo ser criollo, eso te da una gracia que te la quita la traducción. Entonces, yo siempre le recomiendo al humorista, sea en cualquier parte del mundo como es en su país. Hágalo exactamente, porque así fue que usted dio risa. Si a ese país le interesa el humor, pues averiguará qué es una torta de jamón, qué es un chanfle y cualquier otra palabra que no entienda. Bueno, nos queda un minuto. Agradecerle de nuevo el amor, de verdad, señor Emilio. Yo lo esperaré bailando cueca, bailando griego, porque si no, Estefano, el presidente, me va a decir bailando, también bailando todas nuestras tradiciones, que me encanta, bailando, a pura aprendí a bailar. Bueno, yo bailo tambores, para que usted sepa, ¿no? Yo bailo tambores, esta jovencita baila tambores. Entonces, cuando venga, me tiene que avisar. Nos queda un minuto antes de despedir. ¿Quiere decir algo? Nos queda un minutito antes que se vaya esto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, que la aceptaré, pues por supuesto. Igualmente, tú sabes que en Venezuela está mi casa, que en un día te dije, allá está a la orden, mi casa queda enfrente de una playa del Caribe, y esto indica que, bueno, vas a ver unos atardeceres difíciles de replicar. Te mando ahorita por si quieres poner alguno en tu programa, y bueno, quedamos a la orden. Bueno, no, en primer lugar yo quiero agradecerte la oportunidad de dirigirme a tu audiencia, y el hecho de que tú me hayas tomado en cuenta para mí es muy importante, porque, digamos, hay cosas que uno quiere decir siempre y probablemente no lleguen a las personas adecuadas. Pero cuando alguien te lo pregunta porque tiene una audiencia, seguramente esa audiencia es hecha de personas adecuadas. Venezuela siempre fue un país de inmigrantes, mejor dicho, y se construyó en base a eso. El venezolano nunca sintió absolutamente ninguna aversión a recibir gente. De hecho, es probable que tengamos nosotros la inmigración del país vecino más grande de la historia de Latinoamérica, ¿no? Se formó una cosa que era aproximadamente, cuidados y más, de la cuarta parte de la población en cuestión de 2 años de entradas masivas, más lo que recibimos de Europa, españoles, portugueses e italianos, que hoy todavía hacen vida y hacen familia, gente cuyas historias conocemos, y que la media, el promedio nos ha dicho que se ha devuelto por fin a su patria y que han regresado a Venezuela porque ahora se sienten extranjeros en España, Portugal o Italia, que se acostumbran a nuestras costumbres, obviamente a nuestras costumbres buenas, como por ejemplo la educación, el saludo, la familiaridad y sobre todo la alegría, la risa, la musicalidad, la cantidad de ritmos que se manejan en Venezuela y sobre todo la fiesta. Esto hace que a mí a veces me ponga a soñar con una unión latinoamericana importantísima, unida por lo básico que es el idioma, que podamos entendernos todos, que podamos disfrutarnos todos, que compartamos gastronomía, que compartamos cultura, que compartamos artes plásticas, que compartamos humor, que compartamos cinematografía, porque es demasiado interesante. Ojo, que nadie cambie su forma de ser, que todo el mundo defienda sus costumbres y defienda su país, pero que se abra a conocer otras culturas, se abra a reírse de otros humoristas, se abra a bailar otros ritmos y a cantar otras canciones. Yo pienso que esto haría de un latinoamericano muchísimo mejor preparado para la vida en cualquier parte del mundo y sobre todo para disfrutarla en su propio país. Este es un sueño que algún día, ojalá, yo lo pueda ver estando vivo. No, ya se está haciendo. Mire, ¿sabe por qué se está haciendo? Yo le puedo adelantar un poquito. Por eso, tengo una sección que se llama Los Chilesolanos. Estoy volviendo a despolvorar porque primero hubo una inmigración de chilenos a Venezuela independientemente del gobierno de turno, porque yo siempre hablo, los gobiernos pasan, la gente queda.
Mi familia emigra a Venezuela Claro. a través de un tío, cero política, porque cuando hay un hecho y el periodista no lo saca, la gente no lo va a saber. Entonces, por eso, darle una rama de la comunicación donde nosotros sí hacemos periodismo serio, de educar, informar y entretener, y mostrar hechos dentro de una verdad y un contexto que ha sucedido. Entonces, tenemos tecnología, en algún momento, vuelvo y le repito, los gobiernos pasan, la gente se queda, ese amor, a mí me tocó hacer unos viajes a nivel mundial, y yo ese amor, lo amoroso del venezolano, lo noble del venezolano, son virtudes que quiero volver a despolvorar, porque no debemos estar dentro de un discurso que no nos pertenece. Lamentablemente, yo hace poco hice con ACNUR de la ONU, y ellos hablan de la deshumanización, que es global. Vuelvo y repito, sin ánimo de segmentar nada, que los presidentes hablan de discursos de odio y no discursos amorosos. Antes nuestros presidentes decían el hermano país, y eso sí influye. Entonces, yo no lo veo alejado mientras nosotros querramos llevar eso, que es mi caso, pues, de decirle, mire, yo agradezco mi nivel instruccional a Venezuela, las becas, las cosas que tomé lo bueno, como pasa con Chile, yo también tomé lo bueno. Yo viví, nací aquí hasta los 16 años, un sistema que ya no está para nada, al país que fuese, lo que viese, y como le pasa a usted, uno se adapta lo mejor posible. Por eso es que este programa es dedicado a ese público que quiere saber que existe un amor en nuestras raíces, en nuestra unificación de criterio, y usted sabe que tiene su espacio. Y por ahí vi que también estaba haciendo maderas. Yo no soy tan carnívora, pero sí la verdurita la pico ahí en mi tablita, la va a dejar por ahí una tablita. No, bueno, yo conseguí este hobby desde muy pequeño y empecé, dije que iba a hacer unas tablas de asado o como de asado, pero de maderas preciosas. Entonces son maderas que se venden comercialmente en Estados Unidos y en Venezuela, de especies muy duras, maderas muy duras y muy bonitas. No se utiliza colorante, solo se pone el color natural de la madera, y quedan tan bonitas que la gente no quiere picar nada ahí. Entonces la utilizan para poner de centro de mesa, de adorno, poner frutas, poner quesos, poner salsas y cosas así, adornaditas. Entonces no necesariamente son unas tablas de asado. No, lo felicito. Yo vuelvo y le repito, para mí, no por eso, sino porque sé que cada persona lleva su ritmo. Usted es un hombre que se le siente la humildad, no es una característica que uno lo vaya poniendo, se le siente desde el corazón, se le siente el amor que no solamente le tiene a Venezuela, sino a todos los países latinoamericanos, y que usted, dentro de su humildad, se trata de adaptar lo mejor posible, y eso se le agradece, ¿ves? Por eso es que yo digo que este programa es para equilibrar un poco la información y la noticia, porque cosas buenas suceden todos los días. Así que nada, usted sabe que tiene una voz cuando quiera. Yo feliz que tenga un huequito aquí en Espacios cuando usted quiera, señor Emilio, y muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias a ti. Tú eres mi amiga chilesolana. Chilesolana. Un besito, cuídense. Siempre les digo lo mismo. Un pensamiento positivo cuando nosotros dormimos y un pensamiento más positivo cuando nos despertamos, porque esa es la idea de poder estar aquí y ser una especie humana alegre, vivaz, amorosa. Así que besitos, gracias señor Emilio, muchos abracitos, espero verlo en Chile en algún momento, y cuídese, ¿eh? Espacios, un estilo positivo de vivir, con Patricia Bloom.